a lo que vinimos. Primero, el tema de hoy, súper entretenido, semiología urinaria o semiología renal. ¿Ya? Ustedes comprenderán que todo este sistema es un poco complejo, digamos, al momento de enfrentarnos a un paciente con algún tipo de sintomatología renal. ¿Por qué? Por la pobreza de los síntomas, ¿ya? La patología renal en general, ¿ya? Da pocos signos y pocos síntomas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos muy bien, detalladamente, hacer un examen físico detallado. Yo soy partidario en lo personal de siempre darle prioridad a un buen examen físico. Más allá de las pruebas de laboratorio, la imagenología, mejor siempre va a ser el examen físico. ¿Ya? Un buen médico es un buen semiólogo, ¿ok? Quédense con eso. Entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los síntomas de las vías excretoras, ¿verdad? Todo lo que conlleva a las vías renales, riñón, uréter, vejiga, todo, ¿ok? Entonces, no sin antes, no podemos hablar de enfermedad sin hablar de la normalidad y, por supuesto, de la anatomía, ¿ya? ¿Dónde están los riñones? ¿De dónde estamos hablando en nuestro cuerpo? Entonces, ustedes comprenderán que los riñones están situados retroperitonealmente, es decir, atrás del peritoneo, ¿ya? Por posterior. Entonces, en la pared posterior del abdomen. Uno a cada lado. Recuerden que los riñones son dos, ¿ya? Uno a cada lado de la columna. ¿A nivel de qué vértebras? Primera pregunta. ¿A nivel de qué vértebra? La pregunta es súper sencilla, porque lo estamos viendo en la imagen. No pueden equivocarse. Voy a ver. ¿A quién vamos a regalar el primer curso? ¿Dónde se ubican? Es cosa de mirar la imagen. T12, perfecto. Ya. José, le voy a... Ahí, José, bien. Súper bien. ¿Y quién más? Denle. Jueguen, conversemos, interactuemos, como si estuviéramos presenciales. T12, Mayra, perfecto. T12, Malena, perfecto. Ya. T12, ¿a qué? Mira, ojo con eso. Malena Quispe, ella dijo la palabra correcta, porque es de T12 a L, es a L3. Perfecto, perfecto, exactamente. Entonces, y una consulta, ¿cuánto mide un riñón? Mide 12 centímetros de largo, 6 de ancho y unos 3 de espesor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es en términos de topografía, ¿ya? Y un poco más allá, yo sé que tiene mucho nombre, no le vamos a dar mucho énfasis a esto, solamente quiero que ustedes conozcan lo que existe dentro del abdomen, ¿verdad? Retroperitonealmente, que acompañan los riñones. Entonces, primero tenemos grandes vasos, ¿ya? Grandes vasos. ¿Cuál es este vaso que nosotros estamos viendo acá? Que yo le estoy indicando con la... ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Una vena o una arteria? Es una vena, ¿verdad? ¿Cuál es esa vena? Digan. Vena cava inferior. Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Las arterias y las venas renales derechas y las izquierdas son las que se introducen entonces al riñón, al órgano propiamente tal. Y arriba, por superior al riñón, está, ¿qué cosa? La glándula suprarrenal, derecha e izquierda. Dos. Entonces, otro concepto súper importante que tenemos que conversar son, miren, fíjense bien, el uréter. Fíjense bien. Aquí esta es la estructura interna del riñón, donde vemos la unidad morfofuncional del riñón, que es la nefrona. Bien, vemos miren, fíjense bien esto, digamos, esta pared que tiene acá el riñón. ¿Cómo se llama esto? Eso es la cápsula renal. Recuérdense muy bien ese nombre, porque lo vamos a tocar y es muy importante con respecto al dolor, ¿ok? Bien, entonces el uréter, primero, el uréter. Después vienen los vasos renales, que viene siendo en rojo la arteria y la vena en azul, ¿ya? Entonces también tenemos las papilas, la corteza
corteza renal, la médula renal, la pirámide renal también, y como bien dije, la nefrona, que es la unidad básica del riñón, ¿ya? Y otro más de lo mismo, ¿verdad? Los vasos, el uréter, la vejiga también, acá, que ya es dentro de la porción terminal. Y dentro de la fisiología, súper, súper sencillo. Recuerden que los riñones eliminan de la sangre el exceso de agua, de sales, de desechos del metabolismo de las proteínas, por ejemplo, y también devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. ¿Ya? Esas son las funciones muy, muy a grandes rasgos, ¿ya? Y primero, ya nos metimos, ¿cierto? Entramos a tierra derecha, bien, con la semiología y con respecto al dolor. El primer dolor que vamos a evaluar hoy día va a ser el dolor renal y el ureteral, ¿ok? Bien, primero, el dolor renal, ¿ya? Es, digamos, está caracterizado, primero caractericemos el riñón. Ya ustedes saben que el riñón es un órgano poco inervado, ya tiene muy poca inervación en el parénquima renal. Por lo tanto, lo que sí está inervado y lo que, en efecto, lo que va a causar el dolor va a ser la inflamación o la distensión o un tumor o algo o alguna patología a nivel de qué? A nivel de la cápsula renal. Recuerden que yo les dije y se recordarán de ese nombre, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a doler, no duele el parénquima renal. Entonces, sepan ustedes que el dolor renal es muy poco frecuente, ¿ya? Y se debe a la distensión causada por una inflamación que nos va a provocar un signo súper importante al examen físico que no deben olvidar de un paciente que ustedes sospechen alguna patología renal, ya sea obstructiva, inflamatoria, tumoral, da lo mismo, siempre es súper sencillo, siempre hagan puño percusión. ¿Ya? Entonces, esta puño percusión se realiza, obviamente, como dice, colocando su, digamos, empuñando su mano, ¿ya? Y golpeando levemente, no es un golpe para dejarlo sin riñón, olvídense, no, tienen que hacerlo, tienen que tener criterio, ¿ya? Porque si obviamente si le pegan muy fuerte, les va a provocar un dolor, aunque no tenga ningún tipo de patología, ¿ya? Seas consecuentes con eso. Entonces, en este caso del dolor renal, ¿ya? La inflamación me va a provocar una puño-percusión positiva, es decir, cuando yo golpeo la lumbar, digamos, donde están los riñones, va a provocar un dolor. El paciente se va a quejar, se va a levantar del dolor. También va a haber un dolor renal, digamos, secundario a una extensión por tumor y una obstrucción crónica, es decir, puño percusión positiva. ¿Okay? También. A ver, hay problemas con su micrófono. A ver, dejen silenciarlo a todos. ¿Okay? Ah, claro. Están todos silenciados. Ahí sí. Ahora sí, chicos. Yo no escucho nada, qué raro. Ahí sí me imagino. Disculpen, no me había percatado que la gente estaba hablando. ¿Ya? Entonces, chicos, súper importante. Ya ahí los silencié a todos y no se van a poder desilenciar. Así que pierdan cuidado. Sigamos entonces con lo nuestro. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las características del dolor? Primero, es insidioso. Ya no es abrupto, no es un dolor que comience fuerte, comienza despacio. Es un dolor de, digamos, escasa intensidad. Es un dolor sordo, pero es de escasa intensidad, pero es molesto, ¿ya? Y en el tiempo es prolongado, va a ser constante, ¿ok? Va a ser constante, ¿bien? Y la irradiación es importante. La irradiación va a ser hacia la pared anterior del abdomen, hacia el ombligo, ¿ok? Perfecto, hacia la región umbilical, ¿ya? Entonces, también hay un concepto súper importante que lo podemos confundir con el lumbago, ¿ya? Pero el lumbago, la diferencia con el lumbago es que este va a estar relacionado con movimientos y cuando el paciente va a cambiar, ya va a hacer cambios posturales, ¿ok? Bien. Segundo, cólicos ureterales, ¿ya? Entonces, el cólico renal o
también nefrítico o ureteral, como dice la diapositiva, se va a dar entonces por una obstrucción del urete, ¿ya? Y va a ser un dolor muy, muy, muy intenso, ¿ya? Casi insoportable. Y esto es súper, muy, muy característico. Pónganme atención en esto. El paciente con cólico ureteral es un paciente que no deja de moverse, ¿ya? Le haría la demostración, pero quizás se pierda la señal y voy a hacer el ridículo, pero no es necesario, ustedes imagínenselo, ¿ya? El paciente se mueve, trata de buscar constantemente una posición creyendo que en algún minuto él se puede eh, mejorar, ¿ya? Entonces, bien, el paciente se mueve, constantemente se mueve, ¿ya? Entonces, ojo, cede con analgésico, ¿ya? Cede con analgésico. Y también puede desaparecer o hacerse más fuerte nuevamente, ¿ya? Es recidivante, ¿ok? Entonces, ahora, ¿dónde se localiza este dolor? Va a ser hacia el ángulo costovertebral o al flanco del lado del riñón que le duele, o donde está el problema, ¿ok? Entonces, y la radiación va a ser en el flanco, la región ilíaca, ¿verdad? La región inguinal interna o la genital externa, ¿ya? Hacia el testículo o el labio, en caso de si es hombre o mujer, ¿ya? Entonces, vamos a ver un paciente que tiene mucha ansiedad, va a tener náuseas, vómitos, ¿bien? Va a tener distensión abdominal, va a estar un poco hinchadito, ¿verdad? Y este dolor va a ser un dolor que puede durar horas o incluso días, ¿ya? Entonces, ahora, también algo que va a desencadenar este dolor van a ser movimientos bruscos y repetidos. Y puede ser, miren esto, ¿cómo se llama? Segunda pregunta al público. ¿Cómo se llama esto? El primero que conteste se lleva otro cupo. ¿Cómo se llama este signo? O bueno, esta muestra. Perfecto, Marjorie. Ya, bien, eso quiero, que participen, ¿ya? Perfecto, Marjorie. Hematuria. Ahora, la hematuria, ¿en qué nos va a ayudar? Más bien nos ayuda a ver el origen del dolor, ¿ya? Es decir, si es de una litiasis renal, es decir, hay un cálculo ahí incrustado en el riñón, o coágulos, ¿ya? De cristales, también, ¿ya? Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. ¿Alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna duda? Hasta ahí vamos bien. Bien. Alguien levantó la mano, pero bueno, dejen sus preguntas si las tienen. Dejen sus preguntas en la casilla. ¿Ya? Bien, entonces la clínica, súper importante, localización lumbar, es de tipo cólico, el paciente es decir, un retorcijón que comienza lento, pero va aumentando progresivamente hasta llegar a un pic del dolor. Y posteriormente, ¿qué pasa? El dolor decae, ¿ya? Y luego aparece de nuevo, ¿ya? Es súper complejo. Entonces, eh, ahora, ojo con algo, les quiero comentar que cuando tenemos un cólico secundario, un cálculo renal, una litiasis renal, ya, cuando el cálculo a medida que baja, ya, el dolor baja también. Ojo con eso, ya. Entonces, eso ya es con otros síntomas más, ¿verdad? Agregando también la urgencia miccional o el aumento miccional y también la disuria. ¿Ya? Entonces podemos tener irradiación a los genitales, macro o microhematuria, ya dependiendo de la gravedad del caso. Entonces también tenemos el dolor vesical, en donde es por supuesto el dolor de la vejiga, ya, y vemos un dolor muy, muy intenso que persiste y que va disminuyendo en su intensidad, ya. Es un dolor que se localiza, digamos, en la región hipogástrica y, es decir, en el vientre, abajo, ¿ya? Cercano al pubis, ¿ya? Y vamos a tener tenesmo vesical, un nuevo concepto que lo vamos a definir más adelante. Pero el que me define tenesmo vesical, vamos a regalarle otro curso. ¿Qué es tenesmo? Sin buscarlo en Google, ¿ah? Sin hacer trampa.
¿Qué es tenesmo vesical? Lo escucho. Ya, tenesmo vesical, los escucho. Ya, tenesmo vesical es tener ganas de orinar o de miccionar, ¿ya? Pero no poder, ¿ya? Y les voy a decir una mnemotecnia o una palabrería, no sé cómo decirle, que me enseñó mi profesor, ya del ramo que tuve. eh, Recuerden esto, tenesmo, pero no podesmo, ¿ya? Es decir, tenemos, pero no podemos mixerar. Grábense eso, ¿ya? Entonces también puede haber polaquiuria, ¿ya? Incontinencia, pero en realidad eso no es así, ¿ya? La incontinencia y la polaquiuria se pueden confundir, pero no están presentes en este caso, ¿ya? Y ojo con eso también, el hallazgo, digamos, al examen físico es súper importante, ¿ya? Vamos a tener una vejiga con matidez suprapúbica, es decir, a la percusión. Vamos a tener una matidez en la región hipogástrica también y hasta abajo del ombligo. También podemos palpar un globo vesical, es decir, un efecto de masa, ¿ya? De la vejiga, ¿ok? Entonces, otro tema es el dolor prostático, ¿ya? El dolor prostático es un dolor sordo, ¿ya? Y se debe a la inflamación de la próstata, ¿ok? Y está irradiado ya hacia el recto y al retro y suprapúbica, ¿ya? Es un dolor sordo, ojo, perineal, y en algunas ocasiones nos vamos a presentar con disuria, ¿ok? Síntomas urinarios bajos, ojo con esto, muy importante, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Bien? Bien, vamos bien hasta ahí. Ya. Bien, chicos, primer concepto, disuria. Acá hay un problema tremendo con disuria entre los autores porque no existe un consenso tan completo ya en esto, ya digamos, se define de tres formas. Primero, que son formas, claro, van hacia, apuntados hacia lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. Bien, primero, la disuria se define como malestar en la micción, es decir, al orinar, ¿ya? Segunda definición, dolor miccional. Y otro concepto es ardor durante la micción, ¿ya? Es decir, molestias urinarias y este nombre específico de cada una de estas manifestaciones va a ser la que acompañe, digamos, a la orina, ¿ya? Al momento de orinar. Entonces, en términos generales, es una dificultad para eliminar la orina, ¿ya? Primero, dolor miccional, ¿ya? El dolor miccional puede ser de origen vesical, ¿ya? Y o ureteral, ¿ya? Y va a ser un dolor proximal al glande, ¿ya? Y un dolor más bien interno en las mujeres o en los labios en las mujeres. ¿Perfecto? Vamos a tener una causa secundaria a una irritación o una inflamación, ¿ok? En el caso de la polaquiuria, va a ser una micción frecuente, pero de escaso volumen, es decir, pocas gotas cada pocos minutos, ¿ya? La urgencia miccional es una urgencia, es una necesidad inaguantable sin que la vejiga esté llena, ¿ya? A veces se acompaña de vaciamiento involuntario de pequeñas cantidades de orina. Es decir, el paciente micciona solo, ¿ya? Sin que sea voluntario, ¿ya? Bien, otro concepto, el que ya habíamos conversado, pujo o tenesmo vesical, ¿ya? Entonces, primero, es una gana continua, una necesidad continua o frecuente de orinar, más la dificultad de orinar, es decir, no puedo orinar. Y se acompaña de otro síntoma importante, fíjense chicos, de dolor, ¿ya? También puede ser. Y también puede ser
que exista un concepto que se llama estranguria, ¿ya? La estranguria es una micción lenta, dolorosa, y va a ser gota a gota. Y esta va a ser una, digamos, entre comillas, es para que ustedes se recuerden más bien, va a ser un estrangulamiento, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se los digo, porque es un espasmo en la uretra o en la vejiga. Por lo tanto, eso va a ocasionar dolor. ¿Ya? Entonces, tenemos, pero no podemos. Recuerden eso si a alguien le cuesta. ¿Ok? Bien, la incontinencia urinaria. ¿Ya? La incontinencia urinaria se va a dar por la incapacidad de miccionar, ¿ya? Por la incapacidad de retener bien la orina, ¿ya? Va a ser una micción involuntaria, ¿ya? Y las causas van a ser múltiples. Las que me interesan que ustedes eh, se recuerde, va a ser, por ejemplo, una disminución de la capacidad vesical de retener la orina, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, una litiasis. ¿Qué era litiasis? Otra pregunta para el curso. Bien. Cálculos en los riñones. Perfecto. Perfecto, ya. Ahí va otro curso. Bien, ahí le voy a dar los ganadores. ¿Ya? Recuerden que los ganadores tienen que quedarse un poco más, yo los voy a elegir. ¿Ya? Entonces, y también, por ejemplo, una incapacidad de vaciar la vejiga, por ejemplo, un adenoma prostático, que es un cáncer de próstata, ya, o una estrechez de la uretra prostática. En el caso también, una vejiga neurogénica, ya más bien por daño nervioso, va a ser por diabetes o un compromiso de las raíces a nivel sacro. ¿Ya? Bien, ya. Diagnóstico diferencial de la disuria en mujeres, súper importante. Esto ya un poco de laboratorio, un poco ya más allá de la semiología. Primero, ¿qué es piuria? Contesten. ¿Qué es piuria? ¿Qué es piuria? Pus. ¿Pus dónde? ¿En la oreja? ¿En mi dedo? ¿Dónde? Seamos técnicos. ¿Qué es piuria? Pero pus, ¿dónde? Varios me han dicho pus, pero ¿dónde? Puse la orina, exactamente. Perfecto. Entonces, fíjense bien, cuando tenemos presencia de piuria, ¿ya? Es decir, pus en la orina, más un cultivo positivo, es una infección urinaria sí o sí. Ya cuando solamente tenemos la presencia de pus en la orina, ya, y con un cultivo negativo, puede ser muchas causas, ya ahí se nos complica un poco la existencia, porque la amplia gama de diagnósticos diferenciales se, eh, digamos, nos hace el trabajo un poco más complejo. Entonces puede ser la contaminación del cultivo, ya la vaginitis, los hongos, las tricomonas, la tuberculosis, entre otros. Ya, al contrario, cuando no tenemos ninguna de las dos cosas y tenemos la presencia de disuria, puede haber una falta de estrógenos, por ejemplo, puede haber micoplasma, ureoplasma, anaerobios, bacterias fastidiosas también. ¿Ya? En general, las causas en general de estos síntomas son las infecciones. Es lo más común en mujer, por ejemplo, por gardnerella, tricomonas, clamidia, gonorrea. ¿Ya? Y los cultivos más bien de orina nos ayudan a ver el diagnóstico diferencial. Ojo con eso, en estos casos, cultivo de orina. ¿Ya? Tratamientos también psíquicos, en vigilia, en sueño, trastornos, perdón. ¿Ya? Y eso, les quiero comentar, ahora me acordé de, hablando de cultivo de orina, estoy impartiendo un curso de pruebas renales y hepáticas de laboratorio. Ya, el que desee inscribirse en ese curso, me habla, ya, yo estoy en los grupos de WhatsApp, soy el administrador de los tres, así que si ustedes quieren, perfecto. Ya, es un curso excelente, buenísimo, así que para que vayan, ¿ya? Muy, muy bueno. Sigamos. Otro concepto, enuresis, ¿ya?
La enuresis es la micción involuntaria. Fíjense bien. Definámoslo. Defínanlo ustedes. Defínanlo ustedes. Definan enuresis. Ya, perfecto. Pero, perfecto. Ya, entonces, pero ya ustedes, la micción involuntaria, ¿de quién, chicos? ¿De quién es la micción involuntaria? De niños, niños mayores o también adultos durante el sueño. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿es normal o anormal? ¿Es patológico o no? ¿Es patológico o no? Es patológico, pero desaparece. ¿Es patológico o no? Quiero que respondan eso. Tírense a la piscina. Aquí nadie, no importa que se equivoquen. No, pero siempre, mis profesores siempre me dicen eso. Yo prefiero que te equivoques en la universidad que te equivoques después atendiendo a un paciente. ¿Ya? Ojo, es normal, chicos, normal, pero desaparece cuando el sistema nervioso central madura, ¿ya? Existe un control cortical sobre el arco reflejo de la micción a los 3 años de edad. ¿Ya? Ahora, después de eso, ya, por supuesto, ya hacia la pubertad, eso ya debería mejorar. Ya, posteriormente, pensemos en lo patológico, ya, sobre todo en causas psicológicas. Mucho ojo, chicos, causas psicológicas en niños que se orinan ya involuntariamente, deben pensar también siempre en lo peor, ya, que hay algún tipo de violencia intrafamiliar o incluso violación, ya, así que ojo, estudienlo, ya, estudienlo. ¿Perfecto? Ahora, alteraciones del volumen urinario. Entonces, no existe, sepan ustedes, que no existe normalidad ya en este concepto. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de la ingesta y la pérdida ya de qué hace este paciente. ¿Mm? Perfecto. Entonces, estoy buscando mi botellita de agua, pero parece que no está. Ya. Entonces, siempre es importante preguntar. Ya quizás te llega un paciente que dice orino 20 veces en el día. Pregúntenle. Primero, no se asusten. Ya, primero, no asustarse. ¿Por qué? Porque, después, porque perfectamente el paciente quizás bebe 3 litros de agua al día, entonces va a ser relacionado con la ingesta, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, habitualmente va a oscilar, sí, por consenso, dejémoslo, entre 1000 ml y 1500 en 24 horas, el volumen urinario normal, es decir, de 1 litro a 1,5 litros, ¿ya? Primer concepto, oliguria, ¿ya? Oliguria es mínimo, es, digamos, lo mínimo necesario para excretar la carga de solutos diarios va a ser de 500 ml, ya lo mínimo que yo necesito para funcionar mi cuerpo, ya para hacer esta fisiología normal. Por lo tanto, oliguria se define como menor a 400 ml día, ya. Si aumentan los solutos, por supuesto, se va a elevar la cantidad de nitrógeno ureico y la creatina, ¿ya? Anuria. La anuria, aquí hay distintos conceptos. Mucho cuidado con esto. La anuria total ya es cuando no hay micción. El paciente orina cero. Cero, cero, cero. Anuria total sin micción. Ahora, anuria a secas va a ser una micción menor a 100 ml. ¿Ok? Al día.
Y el concepto de oligoanuria, ¿ya? También va a ser de 100 ml, pero si los 100 ml, más bien, en la práctica se utilizan más bien para oligoanuria. Anuria se refiere más bien a anuria total, es decir, cero, ¿ya? Eso más bien por consenso, ¿ya? Anuria es cuando no hay micción. Oligoanuria es cuando hay menos, ¿ya? Perfecto. Causas de oligoanuria. Prerrenal, por decir, con un riñón intacto, pero la volemia por el piso. Hipovolemia, es decir, pacientes cirróticos, pacientes con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Cuando son de causas renales, va a ser una estructura del riñón alterada, ya es decir, una necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal crónica, etc. Y cuando tenemos por renal, una obstrucción de la vía urinaria del tracto de la vejiga de salida, digamos, o en pacientes, por ejemplo, que tienen solamente un riñón, es decir, un monorreto. ¿Ya? Cuando tenemos poliuria, lo contrario, nos fuimos al otro lado del partido, al otro lado de la cancha. Más de 3 litros diarios, ¿ya? Ahora, hay una poliuria que va a ser acuosa o una poliuria osmótica, es decir, cuando es una acuosa, cuando tenemos menos de 150 millimol, o cuando va a ser osmótica, cuando vamos a tener una molaridad mayor a 250 millimol. ¿Bien? Bien. Acuosa se va a deber más bien a diabetes insípida. ¿Por qué? Porque van a orinar más, y las osmóticas más bien por una diabetes mellitus que va a estar descompensada. Vamos bien hasta ahí, voy muy rápido, está entretenido, están interesados, hay 80 personas, así que yo creo que están entretenidos. ¿Les ha gustado hasta el momento o no? ¿Qué tal les ha parecido todo? ¿Vamos bien? Excelente, perfecto. Oye, esto me gusta a mí, cuando les gusta esta modalidad de hacer las clases por Zoom, o les gusta más hacer esto presencial? En lo personal a mí me gusta más presencial, ¿ya? Pero el problema está en que la dificultad de lo presencial es que no puedes juntarte con tanta gente de tantos países, ¿ya? Ese es el problema. Sería hermoso poder generar esta instancia, encontrarnos todos en una universidad, ¿verdad? Anualmente hacer un congreso de estudiantes de todo y juntarnos todos igual como estamos ahora, a unos 1000 estudiantes, y hablar de medicina, de salud, sería muy, muy, muy lindo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero la pandemia no nos permite, pero también la pandemia nos juntó, ¿ya? Nos reunió, así que hay que agradecerle a la pandemia, no todo es negativo, ¿ya? Entonces, las causas de poliuria, volvamos a esto, son muchas, no me interesa que se las aprendan todas, ¿ya? Primero, la hipercalcemia, importante, ¿ya? El consumo de litio, ¿ya? El litio se da en qué pacientes, fíjense, miren qué interesante, ¿ya? Miren qué interesante, el litio. Alguien que ya haya pasado psiquiatría, ahí para que ustedes lo asocien un poco más, el litio. Psiquiatría, para que el que no sabe, la, eh, perfecto, te ganaste un curso, Marco, perfecto. La bipolaridad es el trastorno de bipolar, ya se le da litio. ¿Mm? Se le da litio. Entonces estos pacientes, fíjense, y me acuerdo yo una vez que llegó esto al servicio de urgencia, un paciente que tenía este trastorno de bipolaridad, ¿ya? Y venía con una disuria, síntoma urinario bastante complejo. Venía con una infección urinaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque orinaba mucho. Y claro, uno le pregunta, ¿usted qué consume? No, consumo litio. Perfecto. Saca al tiro la película y dice, ya, infección urinaria, tratémoslos como tal. Ya, estos pacientes orinan mucho, ya, por lo tanto, digamos, esta poliuria va a desembocar finalmente la infección. Litio, una causa bien, bien interesante que se nos puede pasar, ¿ya? Entonces también la poliuria cuando tengo una diuresia osmótica, es decir, una molaridad urinaria sobre 250 millimol por litro, ya, por ejemplo, diabetes mellitus,
la urea, los diuréticos súper importantes también, ¿ya? Los diuréticos son tan poco tolerados por los adultos mayores, ¿verdad? A nadie le gustan eso. Pasar en el baño no es muy agradable. No sé cuál haya sido su experiencia, pero no sé, pero como efecto hipotensor son buenos, pero la gente no los tolera mucho. ¿Ya? Bien, entonces, la nicturia. Vemos la nicturia, por supuesto, aumento de volumen de orina, pero ¿cuándo? Al unísono, quiero que todos lo digan, al unísono, aquí sale otro curso, al unísono, ¿cuándo? Nicturia, ¿en el día o en la noche? Perfecto, Marjorie, Tere, Omar, Malena, Marco, Nelin, Nelson, en la noche. Por eso vemos un tipo acá, un hombre, con las zapatillas de levantarse, no sé cómo le dirán en su país, o pantuflas que se le dice acá. Eh, ¿Por qué? Porque hay un aumento de volumen de orina durante la noche. Perfecto. Durante el sueño, ¿ya? Es una vejiga que se vacía frecuentemente, ¿ya? Es secundario, más bien, a una obstrucción urinaria baja parcial, ¿ya? ¿Y por qué cosa? Algo tan prevalente en nosotros, los hombres, ¿ya? Por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna o un adenoma prostático, ¿ya? Propiamente tal, ¿bien? O las mujeres también, ¿ya? No se salvan las mujeres en este caso. Por ejemplo, en el prolapso vesical, ¿ya? En la noche baja la diuresis en la normalidad. Lo normal es que no orinemos en la noche por un efecto neurológico, un control en nuestro cerebro que es tan grandioso y hay también una poca ingesta. Nosotros no tomamos agua dormido, a no ser que seamos sonámbulos, ¿verdad? Bueno, hay caso y caso, hay de todo en este mundo. Entonces, el aumento de volumen de orina nocturno se va a dar en insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, etc. Un aumento en el número de micciones nocturnas va a ser una infección urinaria, es decir, una encefalitis, un tumor vesical, adenoma prostático, etc. ¿Ya? Más causas, más de lo mismo, no vamos a dar más ya tanta cabida a esto. Ojo, alteración en el aspecto de la orina, ¿ya? El aspecto de la orina. Entonces, ¿cómo es la orina? Lo normal, los escucho. ¿Cómo es la orina normal? ¿De qué color es? Es hedionda, tiene olor a nada o tiene olor característico a orina, ¿verdad? Pero ¿de qué color es? Su orina es morada, es roja, ¿de qué color es la orina? ¿Ya? Perfecto. La orina va en una amplia gama de colores. Ya puede ser una orina de color agua muy clara hasta un amarillo intenso. ¿De qué va a depender esto? Va más bien de la ingesta, ¿ya? Y por supuesto también de las patologías, pero refiriéndome en la normalidad, ¿ya? Un amarillo intenso. Si yo no consumo agua probablemente en todo el día o cuando me levanto en la mañana a orinar, a miccionar, ¿yo qué hago? Veo una orina más cargada, más intensa, pero es normal. Entonces, distintas entidades nos van a cambiar el color de la orina y eso es lo que me interesa que ustedes aprendan acá. ¿Ya? Cambios en el color. Tenemos varios. Primero, hematuria, hemoglobinuria, coluria, porfinuria, orinaturia. ¿Ya? Lo vamos a ver cada uno. Cambio de color a orinar. Mira, fíjense bien. Negro, café, azul verdoso, naranja, púrpura, rojo, amarillo. Imagínense. Imagínense. La orina con espuma se debe a una proteinuria, ya normalmente. ¿Ya? Eso, Dulce María. ¿Ya? Bien. ¿Ustedes se imaginaban tantos colores en la orina? Yo no. Yo no me lo imaginaba. ¿Ya? También negro, claro. Primero, hematuria. Yo creo que acá pongan muchísima atención. Y esto lo vimos en nuestro curso también de prueba hepática y renales, la hematuria, así que no se lo pierdan, está muy, muy bueno. Más información, me hablan por interno. Entonces, la presencia de sangre en la orina, ¿ya? Hay hematuria microscópica y macroscópica, ¿ya? Pero ¿cuándo? Acá se lleva otro curso más,
cuando yo defino una orina macro o microscópica. Acá ya es un dato más de laboratorio. ¿Por cuánto número de campo de mayor aumento? Ya, el que lo diga se lleva de inmediato a otro curso. Macro o microhematuria. Nadie parece, que nadie está, nadie se quiere arriesgar. La hematuria mayor a 100 por campo de mayor aumento va a ser macrohematuria. Ya ahí vamos a ver mayor a 100. Exacto, Malena, muy bien. Ya, listo. Entonces va a ser macro. Mayor a 100 es macrohematuria. Es decir, yo ya puedo evidenciar la hematuria. Ya veo la sangre en la orina. ¿Ya? Y fíjense que esto no se usa mucho en realidad. Es una propuesta bastante antigua, ¿ya? Pero ustedes que son buenos semiólogos y les gusta ir bien estudiado al paciente, lo tocan bien, le preguntan bien, ustedes yo sé que lo van a hacer en la práctica. Los vasos de Gullón, ya estos vasos son bastante interesantes, fíjense bien. Los blancos es cuando no tienen hematuria y los negros, pero deberían ser rojos por supuesto, pero esto está sacado de un libro antiquísimo, ¿ya? Fíjense bien, primero, hematuria inicial, ya es decir, cuando el primer chorro de orina, ¿ya? Va a dar sangre y lo resto no, va a ser por una, donde el daño va a estar al inferior de la vejiga y la uretra membranosa y prostática, ¿ya? Va a estar al inicio del daño. Miren qué inteligente. Esto es lo lindo, chicos, de examinar a un paciente, de preguntarle, ¿ya? Eh, averiguar cuándo sale la orina con sangre. Y miren, en el B, la hematuria terminal o el final va a ser posterior o en el trasfondo de la vejiga, ¿ya? O la hematuria total es cuando todos los vasos me los llena de sangre. El paciente se asusta, mire doctor, mire tal, tengo mi orina con sangre, ¿ya? Riñón y parte inicial del uretra. Ese paciente está mayormente comprometido, ¿ya? Entonces, importante, esto nos permite, los vasos de Gullón nos permite saber la ubicación del sangrado. Esto es la hematuria, sí o sí ustedes la deben investigar. Amigos, la deben investigar, ¿ya? La hematuria total va a ser más bien de los glomérulos, por ejemplo, o de las vías excretoras, ¿ya? Eso, como les decía, es más comprometida. Las causas de hematuria glomerulares, urológicas, eso ustedes lo leen, lo conversan, nefritis, tumor, ya no voy a entrar mayormente en eso. Otro concepto es la hemoglobinuria, ya es una hematuria, ya, o sea, no es una hematuria, pero ustedes definan esto, miren, no confundirse. La hematuria es una orina turbia, ¿ya? Y esto es una orina rojo o café, pero es más café, menos turbia, ¿ya? La hematuria es turbia, ¿ya? Esa es como la diferencia entre una y otra, ¿ya? Va a ser más bien una orina transparente, ¿ya? La coluria, clásica, la vemos demasiado. Ya yo no sé cómo estará la prevalencia de trastornos colestásicos en su país, pero me imagino que debe ser bastante prevalente. ¿Ya? Esta es una orina coloreada por bilirrubina conjugada. ¿Qué te dice el paciente? Doctor, tengo la orina color té. El té que tomamos, ya el té que tomamos el almuerzo, no sé, cuando toman té, en la tarde, en la mañana, el desayuno, ya el té. O color Coca-Cola, ya Coca-Cola, es decir, color bien oscuro, bien denso, ya va a darse en qué cosa, fenómenos colestásicos, más bien, hepatitis, cirrosis, ictericia obstructiva, tumor, etcétera. Ya la porfinuria también, chicos, típico en porfiria aguda, ya es un color que se va a intensificar con la luz solar hasta morado como el vino. Ya yo sé que hay más de alguno bueno para el vino aquí.
Así que más de alguno va a saber a lo que me refiero, ¿ya? Es una orina rojiza, ¿ya? En el caso de la proteinuria, que alguien me consultó por ahí, ya en niños va a ser una proteinuria menor a lo normal, va a ser una menor a 100 miligramos. Ya en el caso del adulto va a ser mayor de 150 miligramos en 24 horas como máximo. Ya ahí vamos a empezar a hablar de proteinuria o albuminuria. Y va a ser una orina con espuma. Ya usted va a orinar, le va a salir, empezar a espumar. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hemos hablado tanto y hemos aprendido poco, ¿o no? No, hemos aprendido harto, yo creo, ¿no? Hemos aprendido harto. Ojalá. Yo con eso me voy contentísimo. ¿Ya? Entonces, la orina turbia también. Pielonefritis, cistitis, prostatitis, absceso, pus abundante. ¿Ya? La presencia es la presencia de pus por una inflamación a nivel del riñón o de las vías excretoras. ¿Ya? Y por último, hemos llegado casi al final. ¿Ya? Bien, hemos llegado casi al final. Olor. No todos los libros lo dicen, pero es importante a veces oler, ¿ya? O despreguntarle al paciente, ¿a qué huele su orina? Porque a veces les dicen, ¿sabe qué, doctor? Tengo la orina fuerte, como que me molesta, es hedionda, es olorosa, ¿ya? Y existen dos tipos de olores más comunes, va a ser el de amoníaco, ¿ya? Y va a ser un olor fétido también cuando tenemos vías urinarias conectadas con el tracto digestivo con fístulas, ya estas comunicaciones. Y el amoníaco va a ser, por ejemplo, cuando en la infección del tracto urinario, ¿ya? Y terminamos, chicos. Miren, nos demoramos cerca de, ¿cuántos minutos? 45 minutos. Esta es la bibliografía